En un rincón olvidado de Madrid, donde el tiempo parecía desacelerarse entre el aroma del café fresco y el murmullo de las conversaciones, se encontraba el restaurante Sabores de la Memoria. Sus paredes, testigos silenciosos de innumerables historias, guardaban secretos que ni el cliente más antiguo lograba descifrar. Era allí, en una tarde de otoño que traía consigo la frescura típica de la capital española, donde el destino decidió entrelazar las vidas de dos almas distintas. Sofía, con su uniforme impecable y una sonrisa que escondía el cansancio de largos días, se movía entre las mesas con la gracia de quien ha aprendido a bailar con la adversidad. Sus ojos, del color del café que servía, escondían sueños aplazados y una determinación que ni la bandeja más pesada podría quebrantar. Cada paso que daba era un recordatorio de las promesas que se había hecho a sí misma, de un futuro que construía con cada agradecimiento murmurado por los clientes satisfechos. El reloj marcaba las 15 horas cuando la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento frío y el eco de una risa demasiado alta para el ambiente tranquilo. Gabriel Torres, heredero de una fortuna construida en el sector agrícola, entró como si el mundo fuera un escenario creado solo para él. Su traje, demasiado elegante para la ocasión, gritaba riqueza en cada costura y su sonrisa, blanqueada por la vanidad, deslumbraba a quien se atrevía a mirarlo directamente. Los comensales, acostumbrados a la rutina tranquila del restaurante, giraban la cabeza como si formaran parte de un mecanismo sincronizado. Gabriel avanzaba entre las mesas, su perfume importado dejando un rastro que se mezclaba incómodamente con el aroma de los condimentos de la casa y el café recién hecho. Sofía, atenta como siempre, se acercó con el menú en la mano, sin imaginar que ese gesto rutinario marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. «Bienvenido a los Sabores de la Memoria. ¿En qué puedo servirle?», pronunció Sofía con una voz que intentaba mantener el profesionalismo, a pesar de la mirada depredadora que recorría su cuerpo sin pudor. Gabriel, acostumbrado al mundo que se inclinaba ante sus caprichos, como los vastos campos de olivos que su familia poseía, respondió con un tono que mezclaba arrogancia y falsa galantería. «Me puede servir de muchas maneras, hermosa. ¿Qué tal empezamos con un beso?». Pero lo que ocurrió después dejaría una marca imborrable en ambos, mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podría haberse cortado con uno de los cuchillos sobre la mesa. Sofía, paralizada por la sorpresa y la indignación, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Gabriel, interpretando su silencio como una invitación, se levantara de su asiento y plantara sus labios en los de ella en un beso forzado, que sabía a privilegio y desprecio. El mundo pareció detenerse por un instante. Los demás clientes, testigos involuntarios de ese ultraje, contenían la respiración, divididos entre la indignación y un mórbido interés por lo que sucedería a continuación. Sofía, recuperando el control de su cuerpo, empujó a Gabriel con una fuerza nacida de años de rabia contenida y sueños pisoteados. «¿Cómo te atreves?», gritó Sofía, su voz temblando de ira y humillación. Las miradas de todos los presentes oscilaban entre ella y Gabriel, como espectadores de una final de fútbol en Madrid particularmente intensa. Gabriel, lejos de mostrar arrepentimiento, sonrió con la confianza que había comprado la complicidad de muchos antes. «Vamos, querida, no te hagas difícil. Deberías estar agradecida», fue la última frase, cargada de arrogancia, que rompió la última barrera de contención en Sofía. Sin pensar en las consecuencias, su mano se levantó en el aire y descendió con toda la fuerza de su dignidad herida, impactando la mejilla de Gabriel con un sonido que resonó en todo el restaurante. El golpe, más que dolor físico, provocó en Gabriel una conmoción que nunca antes había experimentado. Nadie, en toda su vida privilegiada, se había atrevido a desafiarlo de esa manera. Su rostro, antes una máscara de superioridad, se contorsionó en una mezcla de sorpresa y rabia. «¿Sabes quién soy?», rugió mientras se frotaba la mejilla enrojecida. «Soy Gabriel Torres. Mi familia posee la mitad de la industria agrícola en este país.
Haré que te arrepientas de esto. Con pasos furiosos, Gabriel se dirigió a la oficina del dueño del restaurante, un hombre que hacía tiempo había aprendido que agradar a los poderosos era más rentable que defender a los justos. Sofía, consciente de lo que se avecinaba, se quedó de pie en medio del salón. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una extraña mezcla de adrenalina y certeza de que, pasara lo que pasara, había defendido algo más valioso que cualquier trabajo, su dignidad. Los minutos siguientes se alargaron como horas. Los murmullos de los clientes creaban un zumbido de fondo que parecía amplificar la tensión del ambiente. Y entonces lo que Sofía más temía ocurrió. Cuando Gabriel salió de la oficina, su sonrisa triunfal precedió las palabras del dueño. Sofía está despedida. Recoja sus cosas y salga inmediatamente. El mundo pareció desmoronarse bajo los pies de Sofía. Años de trabajo duro, de sonrisas forzadas y esperanzas cultivadas en silencio se evaporaron en un instante. Mientras se dirigía al vestuario para recoger sus pertenencias, las miradas de lástima de sus compañeros y algunos clientes la siguieron, pesadas como los glaciares de invierno sobre sus hombros. Pero el destino, ese dramaturgo caprichoso, tenía preparada una vuelta en esta historia. Cuando Sofía emergió del vestuario con sus sueños empacados en una pequeña bolsa, un alboroto en el salón captó su atención. Gabriel, en una suprema ironía, se estaba atragantando con un trozo de carne de jabalí, una delicia típica de la región que había pedido en un intento de normalizar la situación. El pánico se apoderó del restaurante como una ola repentina. Los comensales, antes testigos silenciosos, ahora se agitaban en sus asientos, indecisos entre la urgencia de actuar y el temor de involucrarse. Gabriel, con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados, luchaba desesperadamente por respirar, sus manos aferrándose a la servilleta de la mesa, como si ésta pudiera salvarlo de la asfixia que lo consumía. Sofía, aún con la bolsa de sus pertenencias en la mano, observó la escena con una mezcla de incredulidad y un extraño sentimiento que no logró identificar. Por un instante, la satisfacción de ver a su verdugo en apuros cruzó su mente, pero fue rápidamente reemplazada por un impulso más fuerte, más noble. Sin pensarlo dos veces, dejó caer su bolsa y corrió hacia Gabriel. Con movimientos precisos, fruto de un entrenamiento que alguna vez consideró inútil, Sofía se posicionó detrás de Gabriel y le aplicó la maniobra de Heimlich. Una vez, dos veces, tres veces. El restaurante entero contuvo la respiración, como si el oxígeno escaseara para todos y no solo para el joven millonario. En el cuarto intento, el trozo de comida salió disparado de la boca de Gabriel, aterrizando sobre la mesa con un sonido húmedo, que en el silencio sepulcral del lugar, pareció resonar como un trueno. En ese momento, mientras todos observaban atónitos, algo más profundo que gratitud comenzó a despertar en el corazón del arrogante millonario. Gabriel, jadeante y tosiendo, se desplomó sobre una silla cercana. Su rostro, antes pálido por la falta de aire, ahora se teñía de un rojo intenso, mezcla de vergüenza y alivio. Sofía permaneció de pie junto a él, su mano aún apoyada en su espalda, sintiendo los espasmos que recorrían el cuerpo del hombre, que minutos antes la había humillado y hecho que la despidieran. El silencio que siguió fue roto por un aplauso solitario que pronto se convirtió en una ovación. Los clientes, el personal, incluso el dueño, que se asomaba tímidamente de su oficina, todos aplaudían a Sofía. Ella, sin embargo, no escuchaba los aplausos. Su atención estaba fija en Gabriel, que ahora la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. Tú me salvaste la vida, murmuró Gabriel, su voz ronca y débil, tan diferente de la arrogancia que había mostrado antes. Sofía la sintió en silencio, incapaz de encontrar palabras para responder. La ironía de la situación no se escapó a ninguno de los presentes. La camarera despedida salvando la vida del hombre responsable de su despido. Gabriel se levantó lentamente, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Su mirada recorrió el restaurante,
notando por primera vez las expresiones de los demás, una mezcla de asombro, alivio y algo que se parecía mucho a juicio. Fue entonces cuando la realidad de lo ocurrido pareció alcanzarlo con toda su fuerza. «Lo siento mucho», dijo, dirigiéndose a Sofía, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Mi comportamiento fue imperdonable. No solo te besé sin tu consentimiento, sino que también provoqué que fueras despedida injustamente». Las palabras parecían costarle un enorme esfuerzo, como si cada una de ellas fuera arrancada del más profundo de su ser. Sofía, sorprendida por esta muestra de humildad, no supo cómo reaccionar. Parte de ella quería aceptar las disculpas. Otra parte se aferraba a la indignación y al dolor que las acciones de Gabriel le habían causado. «Lo siento, no me devuelve mi trabajo», respondió finalmente, su voz firme, pero sin la ira que la había dominado antes. Gabriel asintió, reconociendo la validez de sus palabras. «Tienes razón. Las palabras no son suficientes». Se giró hacia el dueño del restaurante, que observaba la escena con una mezcla de confusión y expectativa. «Señor, le pido que reintegre a Sofía inmediatamente. Y más aún, ofrezco comprar este restaurante por el doble de su valor de mercado, con la condición de que Sofía sea nombrada gerente general». Un murmullo de asombro recorrió el lugar. El dueño, con los ojos abiertos como platos, solo pudo asentir repetidamente, incapaz de articular palabra ante la perspectiva de un negocio tan extraordinario. La propuesta, sin embargo, quedaría pendiente de la respuesta de una persona cuya decisión cambiaría no solo su destino, sino también el del hombre cuyo corazón comenzaba a despertar de un largo sueño. «No necesito su caridad», logró decir Sofía, aunque su voz traicionaba la duda que sentía. Gabriel negó con la cabeza. «No es caridad, es una oportunidad para redimirme y, al mismo tiempo, reconocer tus capacidades». Además, añadió con una sonrisa tímida, tan diferente de la arrogante expresión que había mostrado antes, «te debo mi vida. Considera esto como el primero de los 2 deseos que estoy dispuesto a concederte». La mención de los 2 deseos captó la atención de Sofía. «¿2 deseos? Como si fueras un genio de la lámpara», preguntó, una mezcla de escepticismo y curiosidad en su voz. Gabriel asintió. «Exactamente. 2 deseos. Lo que quieras. Considera el primero cumplido con la compra del restaurante. ¿El segundo? Bueno, eso depende de ti». Sofía miró a su alrededor, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella, esperando su respuesta. La oferta era tentadora, casi irreal. Parte de ella quería rechazarla, mantener su orgullo intacto y alejarse de este hombre que había trastornado su vida en cuestión de horas. Pero otra parte, esa que siempre había soñado con algo más, que había prometido a sí misma que algún día tendría su propio negocio, la impulsaba a aceptar. «Está bien», dijo finalmente Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. «Acepto tu oferta por el restaurante, pero me reservo el derecho de pedir mi segundo deseo cuando lo considere oportuno». Gabriel extendió su mano, ofreciéndosela a Sofía. «Me parece justo. Tienes mi palabra». Mientras estrechaban las manos, sellando un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre, el restaurante estalló en aplausos y vítores. La historia del millonario arrogante y la camarera valiente ya corría de boca en boca, transformándose y creciendo con cada nueva versión. Pero para Sofía y Gabriel, parados en medio de aquel modesto salón, el mundo se reducía a ese momento, a esa promesa silenciosa de cambio y redención, que ninguno de los dos podría haber previsto cuando el día comenzó. Y así, con un apretón de manos y bajo la mirada atenta de decenas de testigos, nació una sociedad que estaba destinada a ser mucho más que un simple acuerdo comercial. Sin embargo, el camino que les esperaba estaría lejos de ser fácil. Los días que siguieron a aquel fatídico encuentro en el restaurante transcurrieron en un torbellino de actividad para Sofía.
La transición de camarera a gerente general fue tan abrupta como desconcertante. Cada mañana, al cruzar las puertas de Sabores de la Memoria, ahora rebautizado como Renacimiento, sentía que entraba en un sueño del cual temía despertar en cualquier momento. Gabriel, por su parte, cumplió su palabra al pie de la letra. No solo compró el restaurante, sino que invirtió una suma considerable en su renovación. Las viejas mesas de madera fueron reemplazadas por elegantes conjuntos de madera de roble. Las paredes recibieron una nueva capa de pintura que respiraba sofisticación y la cocina fue equipada con lo último en tecnología culinaria. Sin embargo, Sofía insistió en mantener ciertos elementos que daban al lugar su encanto característico, como el viejo reloj de péndulo, que había marcado el ritmo de tantas historias, y el espacio dedicado a la exposición de pequeñas araucarias, símbolo del Paraná. A medida que pasaban los días, Sofía se sumergía cada vez más en su nuevo papel. Las largas horas que antes dedicaba a servir mesas, ahora las invertía en aprender sobre gestión de negocios, contabilidad y recursos humanos. Sus antiguos compañeros, ahora subordinados, la observaban con una mezcla de admiración y recelo. Algunos celebraban su ascenso como una victoria contra el sistema que siempre los había mantenido en la parte baja. Otros murmuraban en los rincones, cuestionando si realmente merecía el puesto o si era solo el capricho de un millonario con remordimientos. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en su nueva oficina, un espacio que aún la hacía sentirse como una intrusa, Gabriel apareció en la puerta. Su presencia, antes intimidante, ahora provocaba en Sofía una curiosa mezcla de gratitud y cautela. «¿Cómo va todo?», preguntó él con una sonrisa que intentaba ser amistosa, pero que no lograba ocultar completamente su incomodidad. Sofía levantó la vista de los papeles, permitiéndose un momento para estudiar al hombre que había cambiado el curso de su vida. Gabriel ya no ostentaba el traje impecable de aquel primer día. Vestía de manera más casual, aunque su ropa seguía gritando dinero en cada costura. «Va diferente», respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ah, mucho que aprender, mucho que cambiar». Fue en ese momento crítico cuando Gabriel propuso algo que transformaría completamente la dinámica entre ellos. Una sugerencia que los llevaría por un camino que ninguno de los dos había planeado. «He estado pensando», comenzó Gabriel, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el respaldo de la silla. «Tal vez deberíamos, no sé, trabajar juntos en esto. Podría ayudarte con la parte administrativa, enseñarte algunos trucos del mundo de los negocios». La propuesta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Sofía sintió como sus hombros se tensaban, una reacción instintiva a lo que percibía como una posible amenaza a su recién adquirida autonomía. «Agradezco la oferta, Gabriel, pero creo que puedo manejarlo. Además, tú no tienes un imperio que dirigir. No necesitas ocuparte de tus fincas e inversiones». La pregunta, formulada con una mezcla de sarcasmo y genuina curiosidad, pareció tocar una fibra sensible en Gabriel. Su expresión cambió. Una sombra de vulnerabilidad cruzó su rostro. «La verdad es que necesito esto tanto como tú», admitió. Su voz apenas un susurro. «Toda mi vida he estado rodeado de gente que solo me dice lo que quiero oír, de reuniones donde las decisiones se toman solo con base en las ganancias, sin considerar el impacto en las personas. Este lugar, este proyecto contigo, es lo más significativo que he hecho en años». Sofía se encontró desarmada ante esta confesión inesperada. Por un momento, vio más allá del millonario arrogante, más allá del hombre que la había besado sin su consentimiento, vio a alguien perdido, buscando desesperadamente un propósito. «Está bien», se encontró diciendo, sorprendida por sí misma. «Podemos intentarlo, pero con una condición: aquí somos iguales. Nada de juegos de poder, nada de yo soy el dueño y hago lo que quiero». «Entendido». Gabriel asintió solemnemente,
una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez desde que Sofía lo conoció. Entendido. Socios igualitarios. Extendió su mano sobre el escritorio, un eco de ese primer apretón de manos que había sellado su extraño acuerdo. Sofía la tomó, sintiendo el peso de una nueva promesa, de un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El renacimiento floreció bajo la dirección conjunta de Sofía y Gabriel. Ella aportaba el conocimiento práctico, la conexión con el personal y los clientes, la esencia misma que hacía especial el lugar. Él contribuía con su agudeza para los negocios, sus contactos en el mundo de la alta gastronomía y una creatividad que Sofía jamás sospechó que poseía. Sin embargo, no todo era color de rosa. Los viejos hábitos de Gabriel a veces resurgían, manifestándose en comentarios condescendientes o decisiones unilaterales que ponían a prueba la paciencia de Sofía. Ella, por su parte, luchaba contra sus propios conflictos. La inseguridad que le susurraba, que no pertenecía a este nuevo mundo, el resentimiento que a veces afloraba cuando recordaba cómo todo había comenzado. Pero detrás de las discusiones profesionales y las diferencias de opinión, algo más profundo e inesperado comenzaba a surgir entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para admitir aún. Una noche, después de un día particularmente tenso, en el cual habían discutido acaloradamente sobre la dirección que debía tomar el menú, Sofía se encontró sola en el restaurante vacío. Las sillas estaban sobre las mesas, la cocina limpia y en silencio. Se sentó en una de las mesas del terraza, mirando la ciudad de Madrid que se extendía ante ella, sus luces parpadeando como estrellas caídas, el jardín botánico iluminado a lo lejos como una joya en la corona de la ciudad. Fue allí donde Gabriel la encontró horas después, se sentó frente a ella, sin decir palabra, 2 tazas de café fumante en sus manos. Le ofreció una a Sofía, que la aceptó con un gesto de agradecimiento. «Lo siento mucho», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «A veces olvido que esto es una sociedad, no mi proyecto personal». Sofía sopló suavemente sobre su café, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. «Y yo a veces olvido que estás tratando de cambiar, que esto también es nuevo para ti», admitió. Se miraron por encima de sus tazas, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. «¿Sabes?», comenzó Gabriel, una chispa de emoción en sus ojos. «He estado pensando, ¿y si expandimos no solo este restaurante, sino que tal una red de renacimiento, por toda España, lugares que no solo ofrezcan comida, sino que también contratemos a personas que normalmente tendrían dificultades para encontrar trabajo? Expresidiarios, personas en situación de calle, refugiados que llegan a España». Sofía lo escuchaba, una mezcla de asombro y cautela en su rostro. Era una idea ambiciosa, quizás demasiado, pero había algo en la pasión con que Gabriel hablaba que la conmovía. «Eso suena increíble», dijo finalmente, «pero también aterrador. ¿Crees que podríamos lograrlo?» Gabriel sonrió. Esa sonrisa que Sofía había aprendido a asociar con sus momentos de verdadera alegría, no con la máscara que solía mostrar al mundo. «Creo que juntos podemos lograr cualquier cosa», respondió, su mano moviéndose casi imperceptiblemente hacia la de ella sobre la mesa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, una mezcla de emoción y miedo ante lo que esas palabras, ese gesto implicaban. Retiró su mano suavemente, no por rechazo, sino por precaución. «Paso a paso, Gabriel. Primero, hagamos de este lugar todo lo que puede ser. Después, quién sabe». Él asintió, respetando su espacio, pero Sofía pudo ver en sus ojos que la idea ya había echado raíces, y muy en el fondo, tuvo que admitir que a ella también le emocionaba la posibilidad. A medida que la noche avanzaba y la ciudad se sumergía en el sueño, Sofía y Gabriel continuaron hablando, planeando, soñando. El restaurante, silencioso y oscuro a su alrededor, parecía escuchar atentamente, como si supiera que estaba siendo testigo del nacimiento de algo extraordinario. Sin embargo,
Mientras sus corazones se acercaban, fuerzas externas se preparaban para poner a prueba este vínculo recién descubierto de maneras que ninguno de los dos podría prever. Los meses pasaron y el Renacimiento se convirtió en el lugar de moda en Madrid. La combinación única de la visión empresarial de Gabriel y el toque humano de Sofía había creado algo más que un simple restaurante. Era un fenómeno cultural. Celebridades, políticos y gente común hacían fila para probar los platos que fusionaban recetas tradicionales con técnicas de vanguardia. Sin embargo, con el éxito, llegaron nuevos desafíos. Una tarde, mientras Sofía supervisaba la preparación para la cena, notó que Gabriel parecía distante, preocupado. Lo encontró en su oficina, rodeado de papeles y con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», preguntó, cerrando la puerta detrás de sí. Gabriel levantó la vista, sorprendido por su presencia. Dudó un momento antes de hablar. «Mi familia», dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que Sofía no pudo descifrar. «No están contentos con todo esto». Hizo un gesto vago que abarcaba el restaurante, pero Sofía entendió que se refería a mucho más. «¿No están contentos con tu éxito?», preguntó Sofía confundida. Gabriel soltó una risa amarga. «No es el éxito lo que les molesta, es la dirección que tomé. Creen que estoy desperdiciando mi potencial en un simple restaurante, mientras que nuestros negocios en la agricultura requieren toda mi atención y no están particularmente encantados con mi asociación contigo». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Sofía. Aunque nunca lo habían hablado abiertamente, siempre había sido consciente de la diferencia de clases entre ellos, pero escucharlo tan crudamente expuesto dolió más de lo que esperaba. «Entiendo», dijo, luchando por mantener un tono neutral. «¿Y qué piensas hacer al respecto?». Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana que daba al salón del restaurante. Observó por un momento el ir y venir de los empleados, la energía y pasión que todos ponían en su trabajo. «No lo sé», admitió finalmente. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que realmente importa, pero mi familia es todo lo que tengo». Sofía sintió una punzada de dolor ante esas últimas palabras. ¿Acaso todo lo que habían construido juntos no significaba nada? Pero antes de que pudiera expresar sus pensamientos, Gabriel continuó: «Me dieron un ultimátum. O vuelvo a administrar las fincas y las inversiones de la familia y dejo todo esto atrás, o me desheredarán». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones no dichas. Sofía luchó contra el impulso de gritarle que eligiera, que tomara una decisión allí mismo. En lugar de eso, respiró profundamente y dijo: «Entiendo que es una decisión difícil, Gabriel, pero recuerda por qué comenzamos todo esto. No se trataba solo de hacer dinero o impresionar a la gente. Se trataba de crear algo significativo, de marcar una diferencia». Gabriel se volvió hacia ella, sus ojos buscando los de Sofía, como si en ellos pudiera encontrar la respuesta a su dilema. «Lo sé», dijo suavemente. «Eso es lo que hace que todo sea tan complicado. Por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito, pero el peso de las expectativas familiares no es fácil de ignorar». Sofía dio un paso hacia él, luchando contra el impulso de tomar su mano. «Nadie dijo que sería fácil», respondió. «Pero a veces, las decisiones más difíciles son las que más valen la pena. Sea cual sea tu elección, Gabriel, asegúrate de que sea tuya, no la que otros esperan de ti». Lo que Gabriel no sabía es que, mientras hablaban, el destino ya había puesto en marcha eventos que harían su elección aún más complicada y que la verdadera prueba de su transformación estaba a punto de comenzar. Esa noche, después de que el último cliente se fue y el personal había limpiado el restaurante, Sofía y Gabriel se quedaron solos. Sin decir una palabra, Gabriel sacó una botella de vino de la Serra Gaucha de la bodega y 2 copas. Se sentaron en la terraza bajo un cielo estrellado que parecía observarlos con curiosidad. «¿Recuerdas cuando me concediste 2 deseos?»,
preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado entre ellos. Gabriel asintió, una sonrisa nostálgica curvando sus labios. ¿Cómo olvidarlo? Fue el día que cambió mi vida. Sofía giró la copa en sus manos, observando cómo el vino tinto creaba remolinos hipnóticos. Creo que es hora de pedir mi segundo deseo, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Gabriel la miró expectante, una mezcla de curiosidad y aprensión en sus ojos. Mi deseo es que seas feliz, Gabriel, dijo Sofía, sus ojos encontrándose con los de él. Que tomes la decisión que realmente te haga feliz. No la que creas que debes tomar por obligación familiar o por expectativas sociales, sea quedarte aquí conmigo y con el restaurante, o regresar con tu familia. Quiero que elijas lo que te haga sentir completo. Gabriel la miró fijamente, sorprendido por la profundidad y desinterés de su deseo. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero en su lugar, se inclinó hacia adelante, y con una suavidad que contrastaba con su primer encuentro, besó a Sofía. Este beso fue diferente, no fue forzado ni arrogante, sino tierno, cargado de gratitud y de algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Cuando se separaron, ambos permanecieron en silencio, el peso de lo que acababa de suceder flotando entre ellos. Creo que... dijo Gabriel finalmente, su voz ronca por la emoción, acabo de tomar mi decisión. La mañana siguiente, después del beso en la terraza, amaneció con una claridad que parecía burlarse de la confusión que reinaba en el corazón de Sofía. Se encontró despierta mucho antes de que sonara su alarma, reviviendo una y otra vez el momento en que los labios de Gabriel se encontraron con los suyos. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo podía sentir algo por el hombre que una vez la humilló tan profundamente? Mientras se preparaba para ir al restaurante, Sofía debatía entre la emoción y el miedo. Por un lado, no podía negar la conexión que había surgido entre ellos, la forma en que Gabriel había cambiado, crecido durante los meses que habían trabajado juntos. Por otro lado, el recuerdo de aquel primer encuentro, de la arrogancia y el desprecio que había mostrado seguía latente en su memoria. Cuando llegó al Renacimiento, encontró a Gabriel ya allí, revisando los pedidos del día con el jefe. Sus miradas se cruzaron por un momento y Sofía sintió como su corazón daba un salto. Gabriel le sonrió con una tímida sonrisa que contrastaba con la confianza que solía mostrar. «Buenos días», dijo, acercándose. «¿Podemos hablar un momento?» Sofía asintió, siguiéndolo hasta la oficina. Una vez dentro, Gabriel cerró la puerta y se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de determinación y vulnerabilidad.